Sí. Y yo creo que deberíamos empezar con problemas de tiempo, ¿no? Y ya seguro que se van incorporando el resto de asistentes. En primer lugar, quería agradecer al Ayuntamiento de Priego de Córdoba. Me han dicho que se ha volcado de una forma decidida en la organización de la jornada. Y bueno, desde aquí trasladar el agradecimiento desde la Dirección General de Personal al Ayuntamiento. Saludar a los delegados presentes, la directora gerente del Servicio Andaluz de Salud y todos los participantes, que son muchos, ya lo sabía porque me llegan las solicitudes de formación y sabía que, bueno, que la concurrencia era bastante importante y realmente es que merece la pena, ¿no? Es decir, eventos de esta naturaleza donde se analizan desde las diferentes perspectivas la realidad de la sanidad en el entorno rural, pues son muy necesarios porque se comparten experiencias y también es un momento donde ver hacia dónde vamos, ¿no? Estoy convencido que ayer se sacaron muchísimas conclusiones positivas. Quiero disculparme, no pude estar con vosotros, pero bueno, esta mañana, como dije, salí ayer de Córdoba, de Sevilla casi, y esta mañana pues puntualmente estoy aquí en la cita. Esta mesa, titulada Retos en la gestión de profesionales en el ámbito rural, pues evidentemente es una mesa muy necesaria, bueno, pues porque todos sabemos que hay un problema en la retención de profesionales en el ámbito rural, pero es un problema que, como todos sabéis, no solo es nuestro, es un problema que está presente en todo el Sistema Nacional de Salud. Y tanto es así que, aparte de los avances normativos que se han realizado en el conjunto de las comunidades y que como veremos, lo tenemos también en Andalucía. En todo caso, desde el Consejo Interterritorial pues, se han tomado cartas en el asunto y se han establecido soluciones por consenso en cuanto a la identificación y a las medidas que, bueno, pues de una manera u otra pueden conseguir atraer el talento a estas zonas rurales mediante la incorporación y la retención de los profesionales en los puestos y en las zonas de difícil cobertura. Sin más dilación, voy a pasar a presentar al primer ponente. El primer ponente es Antonio Oliver Ramírez. Antonio nos va a hablar de la definición de puestos de difícil cobertura, retos y oportunidades. Antonio es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada. Asimismo, es experto universitario en Dirección Estratégica de Profesionales Sanitarios y cuenta con un diploma de especialización en Género y Salud. Antonio pertenece al Servicio Andaluz de Salud. En estos momentos es jefe del Servicio de Ordenación en Servicios Centrales. Seguro que lo conocéis. Antonio lleva en la casa desde el año 2002, es decir, ya más de 20 años. Y es un experto en todo lo que tiene que ver con explotación de datos, análisis, informe, análisis económico. De hecho, bueno, pues Antonio, seguro que todos lo conocéis porque Antonio es el que lleva el CRP, ¿no? Toda la valoración de CRP, entonces Antonio es muy conocido en la casa. Va a abordar en esta mesa el origen y la situación actual en relación con la identificación de las zonas y puestos de difícil cobertura, análisis de la normativa de aplicación, así como las medidas presentes y las posibles medidas futuras a implementar. Pues Antonio, cuando quiera. Vale. Bueno, buenos días. Agradecer la oportunidad de venir aquí y de sacarme de
del despacho allí de la tercera planta, que la verdad que salgo poco de allí. Y yo hubiera preferido hablar del CRP, me siento más cómodo, pero bueno, no tocaba, vamos a hablar de los puestos de difícil cobertura. Vale. Bueno, lo primero es rápidamente hacer un hito histórico de cómo se ha abordado el tema de la difícil cobertura. En principio fue la primera vez que se definieron como zona de difícil cobertura fue en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de 2010 y se determinaron los indicadores de atención primaria. Luego, en 2014, se incluyó a los pediatras EVAP y también se analizó la difícil cobertura de las especialidades. En ese plan de ordenación de recursos humanos se habla de especialidades en los hospitales de nivel 1. Se definieron cuáles, o se determinaron cuál era la de difícil cobertura. Ya más recientemente, en 2018, bueno, pues en el acuerdo de la mesa de 23 de mayo, bueno, pues se acuerda que son necesarias establecer medidas orientadas a garantizar la ocupación y desempeño en puestos de difícil cobertura. Y bueno, pues la Dirección General de Personal es la competente en establecer los previos informes de la Dirección General de Asistencia Sanitaria. Bueno, y como consecuencia de ese acuerdo, bueno, pues en la resolución de 14 de noviembre de 2018 se establecen los puestos de difícil cobertura de medicina de familia y de atención primaria. Esta resolución fue modificada al año siguiente, en 2019. Bueno, y luego pues nos encontramos con el decreto ley 22-2020, ¿vale? Que establece con carácter extraordinario y urgente diversas medidas ante la situación generada por el coronavirus, y en su disposición adicional primera establece que la competencia va a ser de la Dirección Gerencia del SAS a propuesta de la Dirección General de Personal. En esa disposición se determinan los indicadores y se establecen medidas, y se establece que se revisará cada 2 años. Este decreto es un salto cualitativo muy importante, porque se visualiza mediante el BOJA, mediante un decreto ley, la importancia que toma, la relevancia que toma este tema para la Junta de Andalucía. Y además nos autoobligamos a hacer una evaluación de nuestras políticas públicas en este tema cada 2 años. Y el instrumento que no lo pone, pero que se infiere de esa disposición adicional primera, y el instrumento para actualizar esa zona de difícil cobertura o esos puestos de difícil cobertura es el Plan de Ordenación de Recursos Humanos. ¿Vale? Bueno, y en la disposición transitoria única, pues bueno, se dice bueno, que se mantendrán las de 2018 hasta que se declaren las nuevas. Y bueno, esa actualización se produce con el Plan de Ordenación de Recursos Humanos del año 2023. Bueno, el decreto pues define el puesto de difícil cobertura y también define posteriormente lo que es una zona de difícil cobertura, que la define como puesto en los que el número de solicitudes existentes en la bolsa de empleo de una categoría y especialidad, en su caso, ponderada respecto al número de profesionales efectivos en plantilla, alcanza un coeficiente insuficiente. Y asimismo tendrán dicha consideración aquellos que no haya sido posible cubrir a través de procedimientos ordinarios, o sea, no son en ofertas de empleo. La redacción es incompleta, porque claro, sería en un año. Claro, porque desde cuándo no cubre es un año, ¿no? Pues al menos el indicador a la hora de aplicarlo es en un año. Vale, y esta es básicamente la misma definición, pero para la zona de difícil cobertura. Bueno, y lo dicho, la persona competente es la Dirección Gerencia del SAS, y su revisión es cada 2 años, sin perjuicio de que si se estima necesario se puede hacer antes, bien por propia iniciativa o bien por la mesa sectorial. Vale.
el decreto hace distinción a la hora de determinación de los puestos y zonas de difícil cobertura entre atención primaria y atención hospitalaria. Y bueno, en el caso de atención hospitalaria, pues la combinación de los indicadores bueno, dice del anexo, que ahora explicaremos, de solicitudes de bolsa y ofertas de empleo temporal. Vale. Esta es la definición de los solicitantes de bolsa, que sería el índice de solicitudes ponderadas por cada zona básica o centro entre el número total de plantillas. Yo la verdad me ha costado siempre entender este indicador. Es un indicador que está muy bien construido, pero en principio no es fácil de entender. Lo que hace es que si una persona tiene varias solicitudes, no cuenta como que quiere trabajar en todos los destinos que ha solicitado, sino que le hace la proporción, ¿vale? Y bueno, como plantilla total se está tomando la plantilla ocupada, la plantilla libre y bueno, habla de los números eventuales que ahora mismo serían los interinos del Real Decreto 12/2022. Vale, aquí bueno, es un ejemplo para que entendáis qué significa una solicitud ponderada. Si un profesional solamente solicita un destino, no sé, Distrito Poniente, pues ese profesional va a tener una solicitud ponderada en ese distrito. Sin embargo, si elige 4 destinos, pues tendrá a cada una de las zonas básicas aporta un 0,25. Vale. Y bueno, el otro indicador, que es el porcentaje de ofertas de empleo temporal con duración superior a 3 meses no cubierta en zona básica. Y bueno, pues se calcula por esta fórmula. Número de ofertas de empleo temporal no cubierta en la zona básica entre el número de ofertas totales de la zona básica, pero dicho, es un cómputo anual. Vale. Lo que nos dice el Real Decreto, los gráficos están extraídos del plan de ordenación, que creo que en el indicador 1 actualizamos el porcentaje de 30%, pero las zonas creo que no ahí hubo un pequeño error. Tienen que estar por debajo del 30% y el indicador 2 es que tiene que ser sin oferta o 0 cobertura. Hombre, sobre todo el indicador 2 a mí me parece un indicador muy radical. O sea, es decir, es que de todo lo que has, o sea, ni te lo has planteado porque sabías que era imposible, o te lo has planteado, has hecho la oferta y no ha sido cubierta. El indicador 1 lo que te viene a decir es que, o ese límite del 30%, lo que te viene a decir es que tú necesitas, si tienes 100 personas en tu plantilla, necesitas 30 solicitantes netos, es decir, no 30 personas, sino que sumando las proporciones que hemos visto antes, sumen 30, o sea, tienen que tener menos de 30 para considerarlo de difícil cobertura. Es decir, consideramos que si por cada 100 personas que tenemos en plantilla tenemos menos de 30 solicitantes, vamos a tener problemas. Entre otras cosas porque, como sabéis, no siempre se aceptan las ofertas. Vale. En el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de 2023, bueno, pues se actualizaron y fueron 92 zonas básicas. Deciros que bueno, yo he cruzado con datos del IECA sobre grado de urbanización y solo tres de esas unidades tienen población de ciudades. El resto son o bien zonas rurales o bien son zonas de densidad intermedia. ¿Vale? Con lo cual, vamos, lo que quiero decir es que es muy pertinente que en este foro se hable de puestos de difícil cobertura. Vale. En el caso de pediatras, en el plan de ordenación de recursos humanos lo que se viene a decir es que, bueno, que hasta que se actualice el procedimiento se mantendrán las de 2014. Y una de las novedades del plan de ordenación de recursos humanos de 2023 es que incluye por primera vez
a los enfermeros y enfermeros especialistas en algunas zonas como puestos de difícil cobertura. En concreto, se identificaron 36 zonas básicas. Vale, bueno, pues esto es el resumen. Y, bueno, lo dicho, también, como he dicho antes, hace la distinción entre atención primaria y atención hospitalaria, y esta sería la atención hospitalaria. El primero, pues, es el mismo indicador que hemos visto en atención primaria, y el segundo cambia un poco, porque habla de las ofertas no cubiertas, pero además le añade que la suma del último trimestre sea inferior al 80% de la plantilla presupuestaria autorizada para ese centro, categoría o especialidad. También me parece muy restrictivo, porque si tú tienes una plantilla de 10 y tienes menos de 8, tienes un problema grande. O sea, un 80% por debajo de tu plantilla, bueno, quizás, pero vamos, me parece, me lo he dicho, un nivel bastante fuerte. Vale. Y en el POR, pues bueno, pues igual que para los pediatras, se dice que se mantendrá lo dispuesto en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos de 2014. Si os dais cuenta, el enfoque es diferente incluso a la hora de cómo se aplican los indicadores. Los indicadores son muy parecidos, pero sin embargo, hay una diferencia básica. En atención primaria se está yendo a la zona básica, al centro, y sin embargo la perspectiva de hospitales es especialidad y tipo de hospital. Son dos maneras diferentes de abordar el problema, porque claro, aquí confluyen dos variantes importantes. Una, la dificultad de la cobertura del puesto en sí, y luego que hay un componente muy importante territorial. Puede ser que en general no tenga dificultad a la hora de cubrir un puesto, pero sí en ciertas zonas. Vale, y estas son las especialidades que se declararon de difícil cobertura en el POR de 2014. Anestesia, dermatología, cardiología, ortopedia, traumatología, medicina física, medicina intensiva, neumología, pediatría, urología, medicina preventiva y salud pública en hospitales de primer nivel de atención. ¿Vale? Son hospitales, quiero recordar, comarcales y además especialmente pequeñitos. Vale. Y bueno, el decreto, bueno, pues también establece una serie de medidas en el ámbito de gestión. Bueno, pues esta que estáis aquí: actualizar plantillas, reforzar la coordinación entre Dirección General de Personal y Asistencia Sanitaria, baremar con mayor puntuación el tiempo trabajado en puestos de difícil cobertura a efectos de bolsa y de empleo público, o la permanencia de los concursos de al lado. Bueno, lo especifica. Medio año adicional por año los 2 primeros años y un año adicional a partir de los 2 años. Bueno, también en el mismo ámbito, bueno, pues convocatoria específica de movilidad. Bueno, lo que establece que no podrán contener una puntuación máxima a otorgar por los años trabajados en centros y puestos de difícil cobertura. Bueno, favorecer las interinidades, desarrollar e implantar sistemas y programas de telemedicina, que creo que ayer algo de eso se habló. Vale. Bueno, y establecer sistemas que favorezcan la rotación voluntaria de los profesionales, al menos un mes en centros hospitalares, centros asistenciales hospitalarios de la misma provincia, que permitan el perfeccionamiento y la formación de los profesionales. Y bueno, la constitución de bolsas de estudio que beneficien exclusivamente a los profesionales de puestos de difícil cobertura. Vale. En el tema de expectativas, bueno, pues el tema de acogida y, bueno, pues promover desde las administraciones públicas, o sea, que la Consejería promueva que las administraciones públicas, a la medida posible, pues les dé facilidades a los profesionales. Y pone en ámbito retributivo que se establecerá un factor de corrección independiente en la evaluación de contratos programa, en las zonas, categorías y, en su caso, especialidades de difícil cobertura. Vale.
También, bueno, pues tiene su medida en formación continua y investigación, fomentar y facilitar la realización de proyectos de investigación, facilitar la participación en grupos de investigación, así como en proyectos de investigación, e incrementar las actividades de formación continua. Y bueno, también agilizar el sistema de sustituciones de los puestos de trabajo en zonas y puestos de difícil cobertura cuando estén motivadas por formación. Vale. En tema de carrera, bueno, es lo que está, bueno, el cuadro que está aquí lo explica, con 3 años de experiencia y baremas si superas el baremo del nivel 1, pues tienes el nivel 1, no tienes que esperar a 5 años, y si además has superado el proceso selectivo, pues puedes acceder al nivel 2. A partir de 6 años de experiencia, superando el baremo del nivel 3 y estar acreditado en avanzado, bueno, y pasas al nivel 3. Y bueno, se puede, en vez de los tramos, en vez de ser 5 años, son de 3 años para acceder al tercero perdón, al cuarto y al quinto. Vale, estas son las medidas que están en el Plan de Ordenación de Recursos Humanos, que son regular los efectos que tienen que ir encaminadas a, bueno, pone que deben de estar encaminadas a regular efectos jurídicos favorables y adecuados, incorporar procesos de movilidad voluntaria. Bueno, claro, un objetivo de hacer atractivo y la permanencia en puestos de difícil cobertura. Incorporar en procesos de selección medidas que promuevan el atractivo y la permanencia en puestos de difícil cobertura y desarrollar programas específicos dirigidos a profesionales de difícil cobertura. Esto coincide plenamente con lo que dice el decreto ley. Y bueno, por último, revisar el desarrollo profesional y la carrera profesional. Las medidas que al menos yo he sido capaz de identificar de las que estamos llevando a cabo, pues favorecer los contratos de larga duración, una puntuación adicional por mes trabajado en puestos de difícil cobertura, el baremo adicional en puestos de difícil cobertura, hasta un máximo de 18 puntos, creo que bueno, no lo ponéis, 1,8 puntos por los 2 primeros años y 3,6 puntos por el año adicional. Vale, en carrera exactamente estamos igual que lo que nos dice el decreto. Vale, y bueno, en el pacto de atención primaria, bueno, se acordó una subida lineal de 150 euros, pero hasta donde yo sé, hasta el momento no se ha podido poner en marcha. Vale, y bueno, también en el caso de la enfermería, también existe la posibilidad de prolongar la edad de jubilación del personal de enfermería. Venga. Y ahora, ya a partir de aquí es más personal, ¿no? Yo me pregunto si es necesario reformular la definición y los indicadores de puestos de difícil cobertura. Como os he dicho, a mí me gustan, me parecen potentes los 2 indicadores para la definición de puestos de difícil cobertura y de zonas de difícil cobertura, pero creo que ya no responden a nuestra realidad. Cuando se definieron, bueno, pues había una alta tasa de temporalidad, por eso se habla mucho de bolsa y se habla de ofertas. Las convocatorias de empleo público pues, eran muy espaciadas en el tiempo y además se tarda bastante más de lo que se tarda ahora en resolverlas. Y bueno, el principal foco estaba en los médicos de familia. Y bueno, en el contexto actual, bueno, pues estamos en un proceso de consolidación de plantillas. Hay cambios en la expectativa de los profesionales. Las notas de corte de medicina para acceso a la carrera siempre ha sido alto, pero ahora es especialmente alto. Y claro, tenemos que pensar que estas personas están conviviendo con la excelencia desde muy pequeños. Y entonces nos tenemos que adaptar a este tipo de perfil que nos llega, porque nosotros como institución sanitaria no podemos definir el acceso a la universidad. Y bueno, por último, bueno, pues como sabéis, a la hora de elegir especialidad, las personas que aprueban el examen del MIR, pues bueno, han cambiado y es verdad que, por ejemplo, en médicos de familia últimamente hay más dificultades.
Vale. Luego, yo también pienso, reflexionando qué tipo de cobertura existe. Una pues sería la estructural, la de plantilla. Luego también puede ser que podemos tener dificultades, y creo que la habéis tenido, en las sustituciones de vacaciones, permiso y licencia de los profesionales. Y bien, también cuando haya una mayor carga por el incremento. Y bueno, si siguiéramos el decreto ley 22, bueno, pues también a veces queremos poner en marcha programas y a veces no conseguimos a los profesionales que necesitamos para poner en marcha esos programas. Vale. En el acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Servicio Nacional de Salud, bueno, pues se determinan unos criterios mínimos. Yo destaco estos 5, y además más o menos por orden, ¿vale? De los que me parecen a mí que pueden ser más interesantes. Hombre, vacantes por categoría, eso está claro que si no cubres tus vacantes, ahí tienes un problema. Ya es más discutible si el límite es un 25% o es otro el límite. La distancia media semana recorrida desde el centro de salud. La zona de transformación social también puede ser un factor importante a la hora de tener dificultades en la cobertura. Y bueno, en condicionamientos familiares, bueno, ahí se incluye el desempleo, pero también puede estar la renta y puede estar otras variables demográficas. Y bueno, por último, la distancia o tiempo de desplazamiento desde el centro de salud al centro hospitalario. Como veis, esto está pensado para atención primaria, pero algunos de estos criterios también se pueden utilizar para atención hospitalaria. Y ahora esto, ¿por qué no va? Vale, ahí está. Bueno, he hecho un pequeño ejercicio de qué pasaría si, por ejemplo, aplicamos el criterio del 25% de vacantes sin cubrir. Y bueno, en médicos de familia. Y he distinguido cuáles actualmente son puestos de difícil cobertura y cuáles no. Si veis, da un porcentaje mayor en puestos de difícil cobertura, pero también nos sale en algunos casos, en algunas zonas básicas que ahora mismo no las tenemos declaradas como puestos de difícil cobertura. Si además de las vacantes le sumamos las reservas libres, por no ser tan estricto, bueno, pues ya nos sale un porcentaje más alto. Prácticamente la mitad de los puestos de difícil cobertura ya no saldrían con ese criterio exclusivamente como difícil cobertura. Y bueno, y en el caso de los no puestos de difícil cobertura, bueno, pues incrementa, pero creo que no incrementa tanto. Y bueno, por último, otro indicador que me parece importante, los médicos que están ejerciendo sin MIR o sin habilitación. Vale, has conseguido cubrir el puesto, pero no de una manera ordinaria. Vale, entonces, pues como veis ahí, se ve claramente dónde hay más dificultades que en otros. Me he quedado en la media. Los distritos urbanos suelen estar con un porcentaje muy bajo. Vale. Y muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo creo que a todos nos ha gustado el análisis y la profundidad del análisis que ha realizado Antonio, el repaso histórico desde dónde partimos, desde los primeros planes de ordenación desde el 2010 hasta la situación actual. Tenemos una normativa con rango de ley que fija unos criterios en cuanto a la definición de las zonas y los puestos de difícil cobertura. Tenemos también en esa normativa unas medidas, que muchas de las cuales ya están incorporadas, y también hay algunas que deben ser incorporadas y que creo que es necesario. Y también me parece muy importante la reflexión que ha hecho Antonio, ¿no? Es decir, cuando el decreto ley en el año 2020 establece esos criterios, estábamos en un paradigma de mayor temporalidad. Como sabéis, pues nos encaminamos a un paradigma totalmente diferente, que es a gestionar las plantillas fijas, los decretos de estabilización
el futuro, la obligación de tener un 8% de la temporalidad, pues nos sitúa en que quizá parece oportuno impulsar una revisión de la identificación también de los puestos de difícil cobertura en el sentido que Antonio apunta, ¿no? No sé si queréis hacer alguna pregunta o lo dejamos para después. Sí. Sí. Sí, los criterios mínimos a cumplir dentro de los puestos de difícil cobertura, que están, lo has descrito muy bien, ¿hay que cumplirlos todos o solamente algunos de ellos? Y si es así, ¿cuáles tienen más peso? ¿Uno u otro? Gracias. Buenos días. Antonio, la revisión de esa clasificación soy de María José Cordero del sur de Sevilla. La revisión de esas poblaciones de especial dificultad de cobertura se hace por parte de la Dirección Gerencia del SAS o tenemos los centros que solicitarlo. Porque nosotros tenemos, por ejemplo, el pueblo de Lebrija que no está dentro de esa clasificación y ni os cuento el dolor de cabeza que es cubrir Lebrija. Me alegro que me haga esta pregunta porque yo he vivido en Lebrija 7 años y sé que no es fácil. No, lo dice el decreto ley. Nosotros cada 2 años tenemos que actualizar esos criterios. El plan de ordenación de recursos humanos, la última actualización es de 2023, por lo cual suma 23 más 2. Tenemos de plazo 2025 para actualizar los puestos y las zonas de difícil cobertura. Pues solicitando. No, se entiende que lo van a revisar. Muchas gracias. Sí. Un poco por complementar lo que ha comentado Antonio, efectivamente ya vamos a empezar a analizar otra vez los datos y bueno, porque también en la atención hospitalaria, si habéis visto, si Antonio lo ha comentado, es decir, lo que hay son los mismos que se definieron en el año 2000, las mismas especialidades que se definieron en el año 2013. Probablemente ahora aplicando los criterios del decreto ley, bueno, pues tendremos que ver qué configuración en cuanto a qué especialidades entran o salen en esa consideración de difícil cobertura, ¿no? Porque después esto tiene una serie de beneficios para los profesionales y parece lógico que, bueno, que en todo caso, en cada momento, se beneficien aquellos profesionales que están en este caso, en atención hospitalaria, en estos puestos y en estas zonas. Por eso, como ha dicho Antonio, efectivamente, corresponde ya, desde ya vamos a empezar a analizar y en el año 2025, más pronto que tarde, la directora gerente dictará una resolución con aquellos puestos y zonas de difícil cobertura, tanto en el ámbito de la atención primaria como en las especialidades en el ámbito de la atención hospitalaria. En el tema de Lebrija, también la circunstancia estaba que Lebrija pertenecía a una agencia, ¿no? A la agencia Bajo Guadalquivir, ¿no? Entonces, evidentemente, también puede ser que por esa razón no estuviera incluida oficialmente, ¿no? Como de difícil cobertura. Bueno, si no hay más preguntas, pues vamos a pasar a la segunda ponencia. La segunda ponencia se titula Avances en el marco de regulación de la provisión de puestos de difícil cobertura por el sistema de concurso, que la va a impartir Soledad Jiménez Fernández. Soledad es responsable de movilidad en la unidad de procesos selectivos movilidad de servicios centrales. Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Málaga. Es diplomada universitaria en Enfermería. Yo a Sole la conozco desde el año
2005 en el Hospital Virgen de la Victoria. Estuvo, bueno, pues ha estado 10 años como enfermera en la unidad de cuidados intensivos y posteriormente ha tenido diferentes puestos directivos y de mando intermedio en el ámbito de la enfermería, tanto en el Hospital Virgen de la Victoria como en el Hospital Regional de Málaga. Yo a conciencia he recortado el currículum de Sole para que nadie se la quiera llevar, porque estaba muy contento con su trabajo en servicios centrales y en ese sentido, bueno, pues pedirte disculpas, Sole. Sole nos va a presentar, bueno, hemos dicho, ¿no? Hemos tenido unos ambiciosos procesos selectivos y procesos de concurso relacionados con los decretos de estabilización y, bueno, pues Sole nos va a presentar qué resultados ha tenido estos procesos en los puestos de difícil cobertura y también cuáles dibujar, y esto tiene que ver con lo que comentaba antes del cambio de paradigma, pues dibujar cuáles pueden ser los escenarios futuros que ya se están trabajando en la Dirección General de Personal en relación con los concursos de traslado y también con los procesos selectivos para los puestos de difícil cobertura mediante el sistema de concurso. ¿Vale? Pues Sole, cuando quiera. Bueno, pues buenos días. Yo creo que lo primero es centrarnos un poco en el contexto en el que nos movemos y en la atención primaria rural realmente se presenta problemas específicos como una elevada complejidad y carga asistencial precisamente por ese envejecimiento de la población y la dispersión en la que se centran estos centros. La situación esta influye tanto en la opción de atraer personal a estas áreas como en la equidad de acceso a la atención. Precisamente ayer lo comentaban dos de los ponentes cuando hablaban de la opción de los SUAS avanzados, cuando hablaban de las cronas, cuando se planteaban la telemedicina como alternativa a la cobertura para llegar a esa equidad. Es una problemática, como se comentaba antes, no solo a nivel regional, sino a nivel nacional. Se reflejaba en el Plan de Atención Primaria y Comunitaria en el 2022-23, donde ya se planteaba un enfoque integral y se hablaba de un objetivo específico con acciones concretas y con indicadores y seguimiento de resultados ya cuantificados. En el informe de oferta de necesidades de especialistas médicos del 2021-35 ya hablaba que el atractivo de las plazas era muy heterogéneo, sobre todo diferencia entre las grandes ciudades y pequeñas poblaciones en áreas rurales, y ya calificaba como una alta necesidad, tanto a nivel actual como futuro, la situación tanto de medicina familiar y comunitaria como de incorporaba ya los pediatras dentro de esta problemática. Avanzando un poquito en el tiempo, y que ya ha hecho referencia a José Luis en este sentido, en marzo del 2023, en el Ministerio de la Comisión de Recursos Humanos del Servicio Nacional de Salud ya planteaba un consenso donde había unos criterios específicos para determinar cuáles eran estos puestos de difícil cobertura y ya establecer unos incentivos para poder intentar evitar esta rotación y falta de cobertura crónica en determinados sitios. Y ya en el 2024, en enero del 2024, existe un informe en esa misma línea, en un informe del sistema sanitario con una situación actual y perspectivas de futuro, donde realmente se habla de que hay que diseñar y cambiar un poco el paradigma sobre esos incentivos para evitar un poco la rotación muy enfocada en el entorno rural. Ya centrándonos en lo que es a nivel regional, los puestos de difícil cobertura, esta parte le voy a pasar un poquito más rápida porque la ha detallado bastante y la ha explicado muy bien mi compañero Antonio. El decreto ley 2220 nos regula cómo están definidos estos puestos de difícil cobertura y en su disposición adicional primera nos habla específicamente de este régimen jurídico de estas zonas y puestos de difícil cobertura. Como hablaba ella, principalmente son criterios de bolsa. Al final se determinan cuáles son los puestos o las zonas de difícil cobertura en criterios de cobertura de bolsa o cobertura de empleo temporal. En su disposición adicional primera también habla, como comentábamos, que tiene que haber una resolución a nivel de gerencia promovido por la Dirección General, donde hay una negociación previa a la mesa sectorial y que se lleva y se revisará cada 2 años y al final se trata de actualizar cada 2 años y para que los profesionales que se desempeñen estas funciones en los centros de difícil cobertura sean los que se beneficien de la medida que se implanten. Esto está desarrollado, bueno, en la disposición transitoria única, como comentaba Antonio, ya hace referencia al POR y en la
el momento de actualización del POR en ese momento. Ya posteriormente se ha actualizado, como comentaba, en febrero del 2023, pero ya la primera publicación del plan de ordenación fue en noviembre del 2004. El POR no deja de ser al final un instrumento básico de planificación de recursos, donde se intenta orientar el dimensionamiento, la distribución y la estabilidad de estos recursos para obtener la mejor calidad, eficiencia y eficacia de los servicios que se prestan, con una planificación a largo plazo. El POR dedica su anexo 3 exclusivamente a los puestos de difícil cobertura. Ya pone de relieve pues, que hay un déficit de profesionales en determinadas zonas y que hay que plantear fórmulas innovadoras, tanto incentivando esa captación de los profesionales o incentivando a los profesionales que desempeñen su labor en estos puestos, como actuando sobre los modelos de selección. A nivel de resumen y por recordar un poco, dentro de la categoría de médico de familia y atención primaria hay 92 zonas básicas reconocidas como zona de difícil cobertura, como pediatra de atención primaria 117, enfermera especialista que se ha incluido en el 2023 como novedad en 36 centros y ya a nivel hospitalario, a nivel de especialidad hospitalaria, las 10 que ha comentado antes, los hospitales de primer nivel. Con respecto a los procesos selectivos, llevamos 2 años que además todos, diría, casi el 100% de lo que estáis aquí estáis sufriendo, todos los procesos selectivos que han derivado de la Ley 2021, de la reducción de temporalidad, como comentaba José Luis, pues nos mueven un paradigma totalmente diferente. Aquí lo que se trata es que en estos 2 últimos años han convivido 5 procesos diferentes entre procesos selectivos de movilidad, donde han coincidido la OPE del 21, que ya le llamamos, que es la unificación de los 4 decretos del 18 al 21, esta oferta de empleo público de estabilización, que es la que deriva la de concurso y concurso-oposición, que al final han sumado un total de casi 14.800 plazas de oferta de estabilización a esos profesionales para mantener el objetivo de reducción de la temporalidad, y 2 procesos de movilidad, inicialmente el concurso de traslado del 22 y el concurso de traslado del 23 con esa oferta de puestos. ¿Qué nos ha llevado a esto? Voy a explicar brevemente cómo se ha confeccionado la oferta, porque influye después en cómo se han comportado los profesionales o cómo ha ido desarrollándose los procesos, porque van uno consecutivamente al otro. Inicialmente se publicó y se trabajó el concurso de traslado del 22 y resulta en los centros y especialidades donde no existían resultas, no quedaban puestos libres tras este concurso del traslado del 22, todas las plazas, digamos, todos los huecos eventuales estructurales que se debían de ofertar a estabilización se reservaban para el concurso de traslado extraordinario, con el objetivo de que los profesionales que ya eran titulares pudieran tener opción a esos huecos que se generaban y se ofertaban ahora nuevamente, iban a salir a estabilización, tuvieran opción de obtener esos puestos. Entonces, los centros en los que no había habido, en los que sí había habido resulta en este concurso de traslado, es lo que se ofertó para la OPE del 21. Entonces, eso hace que la oferta vaya cambiando un poco su atractivo a lo largo de los procesos. ¿Qué ocurrió en el concurso de traslado del 22? Pues con respecto a los centros que se ofertaban de médico de familia, atención primaria, el 26%, un poco más del 26%, eran centros ya reconocidos como de difícil cobertura. Aquí en este proceso, el 57% de los profesionales, que fueron 1.100 participantes, 500 y pico, mejoraron sus destinos con respecto a los previos, con lo cual es algo positivo para los profesionales, pero solo el 9% escogieron como prioridad los centros de difícil cobertura. ¿Pero qué ocurre realmente en cada uno de estos centros? Como os comentábamos antes, eran 92 centros los que estaban declarados en esta categoría de difícil cobertura. Hay un equilibrio más o menos entre los centros que mejoran, 39 de ellos mejoraron, 32 sufrieron un empeoramiento, perdieron efectivo, y hay un efecto neutro o sin ningún tipo de actividad entre 8 y 13 de estos centros. Centrándonos, pasando a pediatra de atención primaria, una oferta de destino más pequeñito y menos profesionales que participaban, pero aquí sí hay un efecto bastante más acusado, aunque no se refleje aquí realmente, entre los profesionales que participan y la escapada de los centros de difícil cobertura a los centros, digamos, no reconocidos como de difícil cobertura. Tuvieron destino en torno a unos 120 profesionales. Y solo el 6 se decantó, a pesar de que la oferta de estos centros era el 43% de los que se ofertaban. Con respecto a los centros en concreto, 12 mejoraban, 17 empeoraban y 81 centros no tuvo ningún tipo de movimiento, ni entradas ni salidas con respecto a la oferta que se realizó.
Esto volcado a la oferta de la OPE de 21, como os comentaban, aquí en este proceso de selección se ofertaban los centros donde había existido resulta, donde los propietarios no habían ocupado todos los destinos. En el decreto se ofertaban 1000 plazas de médico de familia y 190 de atención primaria, y las elecciones de los candidatos donde estabilizaron, donde obtuvieron su plaza en propiedad, 27 se decantaron en el caso de médico de familia por los centros de 27% por los centros de difícil cobertura, y en pediatra de atención primaria un 49%. Esto da consecuencia, pues, que realmente la oferta estaba basada en toda esa escapada que había habido durante el concurso de traslado 22 de los centros de difícil cobertura a otros centros, digamos, con más no reconocidos en este caso, y aquí se balanceaba, pues, la elección de los profesionales, porque entre que la oferta era alta en centros de difícil cobertura y que lo sobrante tampoco debía de ser muy atractivo en ese sentido, y casi que balanceaban unos centros con respecto a los otros. Ya centrándonos en el concurso de traslado extraordinario, aquí ya sí la oferta era bastante más amplia, porque aquí ya se incluían aquellas vacantes libres, eventuales que cumplían temporalidad, y se ofertaban muchos más centros, más atractivos a nivel general, una oferta bastante más amplia. De hecho, en médico de familia, cerca del 18% eran centros de difícil cobertura en el total de la oferta. Y en este caso, una participación considerable, pero andamos en torno a los casi 1000 profesionales obtuvieron un mejor destino, o sea, obtuvieron destino y mejoraron su destino con respecto a los previos según sus preferencias, con lo cual casi duplicó. El 71% obtienen destino, y de ello el 70% ya obtenían su primera preferencia. El 80% se decantó por centro de difícil cobertura. ¿Pero qué ocurre con los centros en sí en estos movimientos? Pues aquí ya se ve un movimiento un empeoramiento más de los centros con respecto a los que mejoran, y los efectos neutros. En este caso, claro, todos los profesionales que habían obtenido plaza en la OPE del 21, unido al resto de los profesionales ya con plaza en propiedad, que donde se ofertaban, había una mayor oferta en centros más atractivos, hizo, pues, que haya habido más salida de estos centros, con lo cual, con respecto a la foto anterior, que casi había un equilibrio entre los centros que mejoraban y empeoraban por irnos a los dos extremos, aquí ya se van decantando a más a un empeoramiento en ese sentido, que igualmente ocurre en pediatra de atención primaria. En este caso, como es verdad que son menos profesionales que participan, pero sí muchos más centros reconocidos como difícil cobertura, en 78 de los centros es que no hay ningún tipo de actividad, ni entrada ni salida, y hay un empeoramiento en 26 de ellos. Bueno, compone hincapié que hay profesionales que efectivamente cerca del 160 habían obtenido destino y mejoraban su situación con respecto a la previa. Esto ya volca, con respecto a los enfermeros, que es verdad que es el primer año en el que se reconocen ya como en este concurso de traslado como especiales, como puesto de difícil cobertura en determinadas zonas, la oferta de enfermeros en el concurso de traslado es bastante amplia. Muy amplia en proporción con respecto a los de centros de difícil cobertura, que no llega es en torno al 0,6%, donde principalmente la oferta es en dispositivos de apoyo y en centros hospitalarios. Pero ¿qué ocurre? Que en el momento de la elección de los profesionales sí se cubre la oferta completa en los centros de difícil cobertura. No queda ningún tipo de centro de difícil cobertura para ofertar en la OPE del 22, porque ya está ocupada por los concursos de traslado en esta categoría en específico. Con lo cual todos los centros reconocidos han mejorado su situación con respecto a la previa. ¿Qué ocurre con la OPE del 22? Bueno, estamos en proceso todavía, estamos en la primera resolución de nombramiento, en proceso todavía de toma de posesión en ambas categorías y en avanzar en la siguiente fase y en concurso de oposición, pero bueno, ya se puede ver más o menos que de todos los destinos que se ofertan, pues en torno al 22 y el 23% de cada una de las categorías se decantan por estos centros de difícil cobertura. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Al final pone en relieve que es verdad que es un problema complejo y un problema además que ya se han establecido, como ha hablado Antonio, diferentes medidas de incentivos, y hay que ir trabajando otras líneas porque entramos en otro concepto totalmente diferente y en un paradigma diferente con respecto a la temporalidad. ¿Qué se está trabajando actualmente? Se está trabajando en un concurso de traslado abierto y permanente y en un decreto de acceso de difícil cobertura. Con respecto al concurso de traslado, realmente tiene unos beneficios muy claros, como son, pues, que al final el profesional se va a favorecer de este tipo de concurso de traslado al mejorar su conciliación de la vida laboral y familiar, mejora su satisfacción laboral, y al final se trata de que sean procesos mucho más ágiles y que los nuevos destinos entren en juego más rápidamente y haya una mayor periodicidad de adjudicaciones.
Actualmente ya estamos en negociaciones, ha habido mesas técnicas y el hándicap que nos encontramos es un poquito la dificultad que puede prolongar un poquito más la implantación de este tipo de proceso de movilidad, es que hay que realizar la modificación del decreto 136, que es lo que nos llevará un poquito más de tiempo. Con respecto al decreto de acceso y difícil cobertura, dentro del marco normativo de los modelos de selección, el Estatuto Básico ya nos habla que los sistemas de selección en funcionarios serán de oposición o concurso de oposición y solamente con carácter excepcional no habla del sistema de concurso. El Estatuto Marco anda en la misma línea, donde nos comenta que el personal estatutario accederá a través de un sistema de concurso de oposición, pero ya nos habla de tareas específicas o un nivel de cualificación requerido donde sí se puede realizar este sistema de concurso. Ya más actualizada la Ley 5 del 2023 de función pública, la actual Ley de Función Pública, en su disposición adicional tercera, añade a la Ley de Salud de Andalucía una disposición adicional única, donde ya sí nos habla de que si no ha sido posible la cobertura a través de estos procesos ordinarios de selección y provisión, ya se puede acudir al sistema de concurso. Precisamente por el fin de impulsar una incorporación urgente y estable a estos centros y de forma permanente a estos centros de difícil cobertura. La ley de presupuesto trabaja, una vez que se publicó en el 2023, va en la misma línea. En su disposición final séptima modifica esta disposición adicional única de la Ley de Salud Pública en su apartado segundo y ya nos dice que los profesionales que accedan al sistema en esta modalidad de concurso, en el momento en que hagan de forma efectiva y permanente esta adjudicación, pueden participar en los concursos de traslado, sistema de promoción interna o cualquier tipo de provisión de plaza, si pueden acreditar además 2 años de permanencia en estos centros de difícil cobertura adjudicados a consecuencia de esta fase de concurso. Entonces, al final, bueno, de lo que se trata, todo el marco normativo va un poco encaminado a esta problemática de centros de difícil cobertura y ya se estaba trabajando, de hecho hay un decreto ya bastante avanzado con respecto a estos accesos de difícil cobertura, donde el objeto realmente es la regulación de este sistema selectivo específico de concurso para la incorporación del personal en estos puestos. Al final es dar respuesta a este mandato legal de incorporar de forma urgente al personal en estos puestos y agilizando el proceso desde el momento en el que ya se está trabajando, evidentemente hace tiempo, con los medios electrónicos, se incorpora el formulario de petición de destino en la misma solicitud de participación y al final se intentan reducir algunos de los plazos administrativos para agilizar el proceso en estas circunstancias. No deja de ser un modelo de selección donde hay primero una convocatoria, una oferta de plazas en estos puestos, un proceso de admisión con sus listados provisionales definitivos y unas adjudicaciones, interviniendo un tribunal en la misma línea que cualquier proceso de selección, teniendo en cuenta una serie de baremos de mérito, orientados a los servicios prestados dentro del Servicio Nacional de Salud, proyectos de investigación o en programas de cooperación internacional e incluso, como debe de ser, estableciendo una puntuación adicional a los profesionales en estos servicios prestados en los puestos de difícil cobertura. Igualmente, otras líneas básicas del baremo serían pues, la superación de determinadas pruebas selectivas previas, título de especialista, el de doctor en ámbito de ciencia de la salud, titulación académica igual o superior, cursos de formación, tanto acreditados como no acreditados, o tener nombramiento de tutor residente, jefe de estudio en formación sanitaria especializada. Al final, este decreto intenta dar respuesta a lo que nos habla nuestro decreto 2220 con respecto a esas dos patas y el POR con respecto a esas dos patas. Una es la incentivación de los profesionales para estos puestos de difícil cobertura, la otra lo que es la modificación de la medida de selección para la cobertura y solución a estos puestos, que puede ser una buena alternativa. Yo con esto he terminado y sí quería aprovechar para dar las gracias, porque llevamos 2 años un poquito intensos, darle las gracias a los centros y especialmente a los departamentos de personal, porque por el trabajo magnífico y además la colaboración en periodo de vacaciones, 24/7, y yo creo que el foro para reconocer precisamente ese trabajo y la colaboración espectacular. Yo con esto ya terminado. Muchas gracias. Sole, muchas gracias. ¿Preguntas? Buenos días de nuevo.
Yo también agradeceros todo el esfuerzo por la gestión que se está haciendo en tener esta plantilla estable, fija, pero hay algunas cuestiones que creo que tendremos que ir más allá. Por ejemplo, lo que ha avanzado a nivel nacional, porque esto se va a convertir en un mercado persa donde quién ofrece más. Y creo que tiene que estar empezándose a regular desde la propia universidad. Tengo una compañera que su hija está estudiando médico de familia, es una torera, una valiente, y en la propia universidad le están diciendo, tú eres tonta, ¿qué clase de especialidad estás eligiendo? Entonces quizás tenemos que empezar por hablar con las universidades y aclarar el trabajo que se está haciendo desde la medicina familiar y sobre todo desde las zonas urbanas, rurales. Y en segundo lugar, en junio tuvimos un acto único para captación de médicos de familia y ofrecíamos lo mejor de la casa. Cada casa ofrecía lo mejor de lo suyo y fue triste ver cómo no se aceptaban los puestos. Yo tengo la doble funcionalidad, soy subdirectora económica y ama de casa. Y cuando voy a la pescadería me peleo con las señoras que dicen que no se está cubriendo los médicos, que no hay médicos porque no se pone dinero. Claro, yo tengo que defender la posición que no es cierto, sino que no podemos encontrar esos especialistas que quieran desempeñar estos puestos. Y con la pediatría también tenemos otro problema. Yo soy área y tengo hospital y tengo primaria. Es cierto que nos llegan cada concurso de traslado y cada OPE pediatras a nuestras zonas rurales, pero lo mismo que llegan, se nos van, no se incorporan. Entonces, no sé, quizás tenemos que darle una vuelta a este tipo de cuestiones, tanto a la captación y a hacer atractivos nuestros puestos, porque ofrecemos lo mejor que tenemos y nos rechazan, y porque en la pediatría son especialidades que requieren la misma formación y que está mejor visto ser pediatra de hospital que de la primaria, por si os habéis dado una vueltecita en esos dos temas. Muchas gracias. Gracias, María José. Bueno, has dicho muchas verdades, son realidades, ¿no? Bueno, yo sí tengo mucha esperanza en el proceso de concurso, ¿vale? Ya tenemos, bueno, una norma clara que nos lo habilita, incluso estamos en un debate jurídico si tenemos que esperar al decreto o podemos hacerlo con el decreto de oferta, ¿vale? Y tengo muchas esperanzas porque, como ha dicho Sole, lo que prevé es, bueno, yo creo que ya es un atractivo, ¿no? El poder sacar plazas por el sistema de concurso, no tener que estudiar todo un temario, pero es que además, a cambio, la ley le exige que durante 2 años tienen que permanecer en el puesto, ¿no? Y yo creo que esto es fundamental, ¿no? Esto unido también a que si a futuro somos capaces de tener procesos selectivos más ágiles, ¿vale? Y de hecho, como sabéis, tenemos una unidad de procesos selectivos muy ágil, pero dentro de la posibilidad de la normativa. Si somos capaces de modificar la normativa y conseguir procesos selectivos aún más ágiles, pues podríamos hacerlo en 2 años. Y por tanto ahí habría una continua renovación, ¿no? Es verdad que, y es un hecho, ¿no? Lo que has comentado de la selección que se hizo antes de verano, ¿no? Para residentes, ¿no? No todavía, no es que no seamos atractivos, sino que, bueno, los residentes tienen otros intereses, ¿no? Tienen bueno, vivimos una sociedad diferente y ahora mismo esos instrumentos, pues los resultados están a la vista, no han tenido el resultado que todos hubiéramos deseado, ¿no? Entonces, ya te digo, tengo muchísima esperanza en el sistema de concurso, que si al final agilizamos los procesos también de las OPE, bueno, pues ahí sí que conseguiríamos que no se produzca el desajuste que Sole ha dibujado, ¿no? Es decir, nosotros tenemos un ajuste con los procesos selectivos y un desajuste con los concursos de traslado, ¿no? También es cierto que hay que seguir apostando por poner más medidas de otro tipo, ¿no? Medidas de incentivación. Y es verdad los riesgos que tú apuntas, ¿no? Los riesgos que esto se convierta en un mercadeo, ¿no? Del conjunto de comunidades autónomas, ¿no? Pues en ese sentido, no solo es importante establecer sistemas de retención
que pudieran parecer, en principio, sistemas de retención, bueno, que en principio que no facilitamos la movilidad, ¿no? Pero bueno, yo creo que es justo, ¿no? Si los profesionales han accedido a la plaza mediante un sistema diferente, que es el concurso, ¿vale? Pues yo creo que es justo que a cambio, ¿vale? Pues recompensen al conjunto de la sociedad con permanecer al menos, la ley dice al menos 2 años en estos puestos, ¿no? Entonces, y ahora, acompañando a todo esto, efectivamente, tendremos que crear, bueno, medidas hay, pero estamos viendo que incluso con las medidas que ya hay, aún es insuficiente. Pues tendremos que implementar más medidas, bueno, en relación a lo que ya nos ofrece, la norma nos está permitiendo y también en base, bueno, al consenso que hay en el Consejo Interterritorial, que establece otra serie de medidas, quizá, bueno, que dependen algunas no solo de nosotros, ¿no? Sino de terceros también, pero que pueden ser interesantes para hacer atractivo el trabajo en esta zona y en estos puestos. También tendremos que tener un poco de creatividad, ¿vale? Creatividad, bueno, porque si somos capaces de hacer reagrupación de jornadas laborales, ¿no? Y otra serie bueno, de medidas que en el fondo quizá a lo mejor los profesionales lo que no quieren es vivir en esas zonas, ¿no? Pero bueno, tenemos un sistema de comunicación en Andalucía bastante interesante que podremos, ¿no? Avanzar en esa medida, ¿no? Pero bueno, no sé si Sole, tú quieres apuntar algo más. No, lo único de los informes previos que hablaba, que sí que es verdad que al final la elección de los profesionales a nivel nacional es un hospitalocentrismo y en FEA de pediatría ocurre muy claramente. Se ve que los profesionales toman posesión y muchas veces vuelven a su especialidad de FEA de pediatría a hospitales o incluso el resto de las categorías, que es verdad que hay un abandono de las zonas básicas por las partes hospitalarias, pero bueno, en la realidad con la que jugamos igualmente, o sea que es verdad que va en la misma línea que se plantea. El tema de bolsa. Necesitamos una revisión del pacto de bolsa. Es una muerte a pellizco tratar de seleccionar profesionales de larga duración. Una muerte a pellizco. Totalmente de acuerdo contigo. A ver, en tema de bolsa necesitamos dos cosas. Primero, que funcione con el pacto que hay. Eso es urgente, ¿vale? Que tengamos la bolsa operativa. Es urgente y en eso estamos trabajando incesantemente y creo que dentro de poco tendremos algunas respuestas y también, evidentemente, a futuro es necesario aligerar los baremos de la bolsa para que, evidentemente, y que vayan un poco, bueno, paralelos, ¿no? A los baremos de la OPE en la aligeración de ambos baremos, ¿no? Sí, sí que es cierto, es decir, evidentemente que se necesita una modificación profunda del pacto, ¿vale? Pero vuelvo un poco a la idea inicial. Lo que necesitamos es una planificación del empleo fijo. Y en la bolsa, es decir, que responda a las necesidades temporales, pero ya no hablamos de 25, 30, 35% de temporalidad. Ya tenemos que hablar, si nos situamos en los márgenes de que la Unión Europea nos exige del 8%, bueno, pues evidentemente son los márgenes técnicos necesarios que nos hace falta de tener profesionales temporales porque en un futuro próximo serán profesionales fijos, ¿vale? Por tanto, tenemos que cambiar de todo el paradigma de que lo que vamos a gestionar son las plantillas fijas y evidentemente después pues vamos a tener los profesionales temporales, pero que no es el que soy temporal porque después pasaré a ser fijo, ¿no? Un poco la idea es de inicio apostar por la planificación del empleo fijo. Bueno, pues si os parece, no sé cómo vamos de tiempo, yo creo que más o menos bien. Vamos a pasar a la tercera ponencia. Un segundito.
no importa, más o menos. La tercera ponencia, que es análisis de la incidencia de agresiones en el medio rural, acciones implantadas, que corre a cargo de Mario Osuna Alcázar. Mario es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Sevilla, disculpa. Y Mario es también técnico de prevención en riesgos laborales, en higiene, en seguridad y en ergonomía. Lleva trabajando en el ámbito de la prevención de riesgos laborales desde el año 2002 y en el Servicio Andaluz de Salud, en centrales desde el año 2009 y actualmente jefe de servicio de la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, de la Unidad Central de Prevención de Riesgos Laborales. Mario va a hacer un análisis profundo de la incidencia de las agresiones en el medio rural, así como va a hablar de las medidas que ya hay implantadas para erradicar esta lacra y también de las líneas de trabajo futuras que se están implementando. Mario, cuando quieras. Bueno, antes de nada, dar las gracias a la organización por contar con nosotros, con la Subdirección de Prevención de Riesgos Laborales. Yo formo parte del equipo de Nuria Queraltó, la subdirectora de Prevención de Riesgos, y bueno, entiendo que este tipo de ponencia en este foro, hablar sobre las agresiones, es una muestra de la sensibilidad de la Administración hacia, como ha comentado el director general, esta lacra que tienen nuestros profesionales, que es la violencia en el trabajo. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer. La ponencia está se trata en 4 bloques. Un primer bloque que trata sobre el plan de prevención y atención frente a agresiones a los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía. El segundo ya es un análisis descriptivo de las agresiones durante un periodo desde 2019 a 2023 en el medio rural. Una tercera parte que habla sobre las acciones implementadas y una cuarta sobre las líneas de trabajo a futuro y son ya casi que se están dando en el presente. Entonces, empezando por el plan de prevención y atención frente a agresiones a profesionales, comentaros que en la web del SAS, Carlos, si puede ponerla, como no le puedo dar enlace, eso es. En la web del SAS se dispone de toda la documentación relacionada con lo que es el plan de atención de prevención frente a agresiones a los profesionales del sistema sanitario público de Andalucía. Andalucía fue la primera comunidad autónoma que tuvo un plan de atención a agresiones. Ese plan entró en vigor en abril del 2005 y 15 años después pues ha entrado este plan que lo modifica, lo amplía y lo actualiza con nuevas medidas y con otras figuras, como por ejemplo la del profesional guía, que hablaremos más adelante. La web del SAS, al principio, en la parte de profesionales, hay una parte de prevención de riesgos laborales, ahí es donde estaba la materia de agresiones, pero como esto empezó a tomar un volumen tan enorme que tiene ya un apartado propio. Aquí, como os digo, está todo lo que tiene que ver con el tema de las agresiones, desde lo que es el plan, toda la documentación asociada. Cuando un profesional tiene que enviar un registro, aquí están los registros, hay material divulgativo, carteles, bueno. Y que sepáis que lo tenéis ahí a vuestra disposición. ¿Lo paso yo directamente o...? Vale. Vale. Bueno, pues para empezar, las agresiones pueden darse dentro del centro de trabajo o fuera. O puede estar en horario laboral o fuera del horario laboral. Lo importante es que sea como consecuencia o con ocasión del ejercicio de la actividad del profesional. Son un par de salvedades, esta es la primera, y la segunda es que una mera falta de respeto no se considera agresión, sino para que se considere agresión tiene que demostrarse que existe una intencionalidad y reviste una gravedad. Después, por otro lado, ¿qué es lo que son agresiones? Las agresiones las podemos distinguir entre física o no física. Las agresiones físicas son un acto o ataque violento que conlleva pues, un contacto físico, lo típico de las patadas, puñetazos, golpes, etc.
y las agresiones de tipo verbal, que pueden ser insultos, amenazas, críticas degradantes. Por otro lado, no se considera agresión las que se producen entre profesionales, entre trabajadores. No es que eso no sea una agresión, pero sí que no está considerada dentro del plan de atención de agresiones. Eso va por otro lado. Y tampoco la presentación, la simple presentación de una queja. Si en la queja lo que se muestra es que contiene descalificaciones graves, insultos, vejaciones, sí sería una agresión. Si no, no se considera agresión. Nos hemos centrado en el ámbito, como esto es una jornada del medio rural, en el ámbito rural, y para ello hemos tomado las agresiones que se han producido durante este periodo en aquellos centros que están situados en localidades de menos de 30.000 habitantes, considerando de ámbito urbano las que están por encima. Lo primero que hemos hecho es ver cómo se distribuye la población de Andalucía según las estadísticas del IECA. Tenemos el 58% de nuestra población está en un ámbito urbano y un 41%, bueno, cerca de un 42% en el ámbito rural. Si hacemos una gráfica de cómo se han dado las agresiones en este periodo de tiempo, pues existe una correlación bastante importante. El 57 y el 42, y entonces teníamos el 58 y el 40. La evolución de las agresiones desde el año, evidentemente en el 2020, como tuvimos el tema del COVID, pues ahí hubo una disminución de agresiones. Pero desde el 2019 está sufriendo un aumento. Hay un aumento en el registro de agresiones. Este aumento se produce en todo el SAS, en el ámbito hospitalario, en el ámbito de la primaria, urbana y rural. Lo que sí nos ha resultado curioso es que cuando vemos las agresiones físicas, esta tabla lo que representa son las agresiones físicas en atención primaria, comparando el medio urbano con el medio rural. Sin embargo, en el medio rural parece que se han estancado, incluso los datos de 2023 son inferiores a los de 2019, teniendo en cuenta que en el medio rural también han aumentado las agresiones. Lo que quiere decir es que hay muchas más verbales y menos físicas. Después, si analizamos el agredido, en un 63% las agredidas son mujeres y en un 36% pues hombres. Después, analizando dentro de las mujeres, vemos que el 8,82% de las agresiones a mujeres son de tipo físico y el 91% son no físicos o verbales. En el caso de los hombres no ocurre eso, sino que las físicas pasan a ser un 16%. Es como los hombres se les agrede menos, pero la gravedad parece que es mayor, es casi el doble en porcentaje de física. En torno a la figura del agresor, pues en la tarta de abajo lo que tenemos es quién es el agresor, y en un 63% de los casos el agresor es un hombre y en un 37% es una mujer. Y ahora, ¿cómo agrede o a quién agrede? En la parte derecha de la tarta de arriba sería a quién se agrede por parte del hombre, y es en un 35% agrede a mujeres y en un 27% a hombres. Y en el caso de las mujeres, pues sería un 28% a mujeres y en un 9% a hombres. Lo que quiere decir es que a las mujeres a las que más se le agrede y los hombres son los que más agreden. Y las mujeres agreden a las mujeres casi 3 veces más que a los hombres. Y después, por otro lado, en el perfil del agresor, también tenemos que en un 63% corresponde al usuario o al paciente. Al propio usuario o paciente del sistema sanitario es el agresor. Y en un 37%, pues a su acompañante. Ahora, aquí lo que se representan son las causas que dan lugar a la agresión. Hay 4 macrocausas. La primera de ellas, en la que aparece en azul, es la que se refiere a las demandas del usuario. En la media del SAS, las agresiones que se producen por demanda del usuario está situada en un 37%. En el ámbito de la primaria, tanto en rural como en urbana, ese porcentaje sube 10 puntos.
se considera un 48% en el caso de la rural. Lo que quiere decir que esta causa tiene más peso en el ámbito de la primaria. Bueno, dentro de las causas de demandar prestaciones, pues tenemos, por ejemplo, lo típico de que agrede porque no te dan el alta, bueno, el alta no, porque no te dan la baja, porque la medicación no estás de acuerdo con las prescripciones que te dan, y también en el caso del ámbito rural hemos visto algunas que están relacionadas, por ejemplo, pues el no disponer de una ambulancia por no reunir los requisitos o a la hora de que se le desplace al centro hospitalario de referencia. Estos son varios casos que hemos cogido relacionados. Sobre los lugares donde se producen las agresiones, si vemos los tres primeros, consulta médica, urgencias y admisión, ahí ya se tiene cerca del 70% de las agresiones en primaria. Vale, este ya es el tercer bloque, que es el que se relaciona con las medidas implantadas. Y cuando un profesional sufre una agresión, se le hace rellenar una hoja de registro para que ese registro vaya a la herramienta informática. Dentro de esa hoja de registro hay una serie de preguntas, son preguntas cerradas con distintas opciones, y una de ellas es cuál es la que considera la medida más eficaz para paliar las agresiones o para reducir las agresiones. Tan solo en un 2,26% los agredidos consideran que la formación del profesional para manejar ese tipo de situaciones es la más eficaz. Entonces, entendemos que hay que trabajar en concienciar en lo que es la importancia de la formación de los profesionales en esta materia. Porque además, las gráficas que veis arriba son relacionadas con gente a la que ya se ha agredido. Y cuando esas personas refieren cerca de un 50% no tiene el curso de control de situaciones conflictivas que se oferta, bueno, ahora lo veremos a través de GEFORMA. Y en un 60% no dispone de otro tipo de formación en materia de agresiones. Esto es lo que comentaba. En el ámbito de la formación está disponible a través de GEFORMA de servicios centrales, tanto el curso del Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones, como otro de control de situaciones conflictivas. También se gestiona de manera centralizada, aunque este se da en los centros, un taller práctico que es presencial para la prevención de agresiones a los profesionales del sistema sanitario, que está impartido por funcionarios de prisiones, y que después, cuando los profesionales que realizan ese curso pues lo puntúan con un grado de satisfacción muy elevado, porque es muy práctico. Y bueno, otra formación que hay disponible también es la de la formación del profesional guía a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Vale. Este es la encuesta que comentaba, que se le realiza al agredido, y el actual plan de prevención frente a agresiones tiene tres pilares fundamentales sobre los que trabaja. Por un lado, trabaja sobre el usuario o paciente, que es el posible, ¿no? el potencial agresor. Por otro lado, trabaja sobre el profesional, concienciándolo, dándole formación y herramientas. Y por otro lado, sobre las medidas de seguridad en los lugares de trabajo. Pues si nos damos cuenta cómo contestan nuestros profesionales, la primera, con consecuencias más severas para las personas que agreden, y la tercera, con campañas de concienciación dirigidas a los usuarios, identifican que en un 60% se identifica al agresor como la raíz a la que hay que ir. Y después, bueno, incrementando las medidas de seguridad de los centros un 30%. Dentro de las medidas implantadas se han llevado a cabo campañas de concienciación. Ese es el cartel que se han distribuido a todos los centros. Está disponible también en la web del SAS, como os he comentado antes, y fue fruto de un concurso
en el que participaron profesionales de todo el sistema sanitario y bueno, este fue el que resultó elegido y es el corporativo. Después, por otro lado, también se distribuyó a los centros este aviso para que esté visible y sea pues, bueno, una información que tengan los usuarios. Por otro lado, también se distribuyó la cartelería de derechos y deberes, que sufrió una modificación, porque antes aparecían los derechos y aparecía un cartel muy grande con un montón de derechos, y los deberes aparecían ahí 3 cositas nada más. Y entonces, bueno, eso ahora se ha hecho una cosa visualmente más equilibrada, y es es otra de las medidas de concienciación. Estos son también marcapáginas, están en la web del SAS y esto fue una buena práctica que llevó a cabo el área de gestión sur de Granada. Por otro lado, se ha enviado también a los centros una declaración institucional contra las agresiones, porque una vez que ocurre una agresión, algunos centros, en función de la gravedad o de la necesidad, pues realizan un manifiesto de rechazo, pues para que haya un modelo corporativo. E igualmente se ha elaborado también una carta de reproche, que esta iría dirigida al agresor, indicándole pues, bueno, las consecuencias que tiene su acción. En el tema de medidas de seguridad pasiva, pues hay interfonos, salidas alternativas, el software antipánico. Esto es lo que tenemos y lo que dentro de cada ámbito de los centros pues se van implantando y en algunos sitios pues van innovando, haciendo buenas prácticas relacionadas con este tipo de cuestiones. Y por último, dentro de las medidas implantadas, es la figura del profesional guía. Esta figura aparece en este último plan de atención de agresiones. Es personal propio de los centros que tienen una doble función. Por un lado, identificar las situaciones conflictivas con carácter preventivo, derivando al educador o al trabajador social, aquellas personas con un alto potencial de conflictividad, y organizando actuaciones dirigidas a los profesionales, usuarios y familiares. Y por otro lado, una vez que ya ha ocurrido la agresión, pues ofrecer un acompañamiento y apoyo a los trabajadores que sufren esa agresión y le proporciona asesoramiento acerca del procedimiento y de los trámites posteriores. Para esta figura existe, como os he comentado antes, un curso de formación que se da a través de la Escuela Andaluza de Salud Pública. Y ya por último, las líneas de trabajo, pues consiste en, por un lado, implicar a más agentes, porque esto solo no podemos, esto es una cuestión que aborda y que concierne a toda la ciudadanía, y entonces, en ese sentido, ayer, por ejemplo, cuando escuchaba a la compañera enfermera escolar del distrito Huelva, de las cosas que hacen y tal, pues me acordé que en el distrito de Almería están haciendo un proyecto piloto, un programa piloto con estas enfermeras en las que allí donde ellas van y trasladan una charla, pues desde un punto de vista transversal trasladan esa tolerancia cero que tiene que ver con las agresiones. Si se dirigen, por ejemplo, a los alumnos e incluso a los padres y tal, pues ya estamos entrando en la ciudadanía que después al final son los potenciales agresores. Los trabajadores sociales, también os lo he comentado antes. Después, en este plan de agresiones también entra lo que son las comisiones provinciales que se llevan a cabo en las delegaciones territoriales, en las que participan las fuerzas y cuerpos de seguridad, tanto el interlocutor policial sanitario de la Policía Nacional como el de la Guardia Civil. Están también los interlocutores sanitarios de las delegaciones provinciales. Hay representaciones de directivos de los centros de la provincia y de las unidades de prevención de riesgos laborales. Están teniendo muy buenos resultados y además la colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad que también imparten formación a nuestros profesionales. Después la figura del profesional guía, que os lo he comentado antes, y con los servicios jurídicos. Y ya por último también lo que son más herramientas para los profesionales,
estamos trabajando en la elaboración de unas píldoras de formación para desescalada, para cuando un profesional tenga que enfrentarse, que digamos que lo vea venir antes de que ocurra la agresión y pueda actuar. Después, la realización de simulacros de agresiones, que por ejemplo en la provincia de Jaén se están llevando a cabo, en el distrito Huelva Costa también los hacen, y bueno, es una medida interesante y que está dando buenos resultados. Como siempre, el diseño de los puestos de trabajo o la implantación de alarmas individuales. Y yo creo que me enseñé el tiempo, tenía 20 minutos, son 19:20, ya he terminado. Muchísimas gracias. Gracias, gracias Mario. ¿Preguntas al ponente? Bueno, yo solo decir que creo que que se ha dado un repaso muy profundo, ¿no? Primero desde el punto de vista analítico a todos los datos de agresiones que disponemos, buscando elementos diferenciadores en el medio rural, ¿no? Vemos que con carácter general, en cuanto a la incidencia de agresiones, pues no podemos establecer quizá un elemento diferenciador en el medio rural, pero bueno, sí en cuanto a los tipos de agresiones, las causas de las agresiones, ¿no? Todo esto ha quedado perfectamente explicado por Mario. Muy interesante todas las medidas para prevenir las agresiones, todas las medidas son pocas, ¿no? Todas las medidas que se vayan añadiendo pues, y que sumen, pues evidentemente al menos van a servir para contener esa subida, ¿no? en las incidencias de agresiones, ¿no? Y también yo me parece fundamental en cuanto a las líneas de trabajo, ¿no? Es decir, aprovechar las experiencias locales que cada uno de vuestros centros, en base a vuestra propia creatividad, implementáis y que después se ve que son buenas experiencias, pues yo creo que es una gran fuente que tiene la Unidad Central de Formación para después hacerlas extensivas al resto de centros del sistema, ¿no? Entonces, en este sentido, pues darte la enhorabuena, Mario, que ha sido muy interesante. Bueno, creo que nos hemos ajustado al tiempo. Es verdad que hemos empezado un poco más tarde, por tanto yo creo que hemos aprovechado también, hemos cogido ese tiempo que hemos perdido al principio y creo que, que los objetivos de la mesa creo que se han cumplido, ¿no? Hemos dado un repaso profundo a cuáles son los criterios, que en muchas ocasiones los criterios de identificación pues no lo hemos sabido explicar correctamente, ¿no? Pues existen unos criterios de identificación de los puestos y las zonas de difícil cobertura, son unos criterios establecidos por ley, ¿vale? Y también es cierto, y ha quedado aquí patente, que debido al cambio de paradigma futuro, pues probable que tengamos que plantearnos a futuro la modificación de esos criterios en orden a fijarlos en torno a elementos más relacionados con el empleo fijo, ¿vale? No obstante, a día de hoy tenemos unos criterios, en el 2025 ya estamos trabajando en los datos, en ver qué zonas y qué puestos, según los datos que establece, según el análisis de la ley, aparecen como de difícil cobertura y especialmente, también no especialmente, en la atención hospitalaria, en cuanto a qué especialidades, veremos en función de los datos qué especialidades entran, qué especialidades salen en cuanto a difícil cobertura. Muchísimas expectativas desde la Dirección General de Personal en cuanto a el proceso de selección por concurso para puestos de difícil cobertura. Esto, unido a la agilización en tiempo de los procesos de acceso al empleo fijo, nos dará como resultado evitar el desajuste que se producen en los procesos de movilidad, en los concursos de traslado. Si somos capaces de, en 2 años, resolver oferta de empleo público y también hemos resuelto las ofertas de concurso, pues ya tendremos la tranquilidad que estos profesionales
que han accedido a estos puestos de difícil cobertura, pues no van a salir de estos puestos antes de lo necesario, ¿vale? Y bueno, y por último, en tema de agresiones, lo que hemos comentado, cualquiera de las medidas son pocas, ¿no? Debemos poner encima de la mesa todas las medidas. Estamos muy pendientes de la tramitación por parte de la Consejería del Observatorio de Agresiones. Yo creo que nos va a ayudar muchísimo, ¿vale? Para conseguir, en la medida de lo posible, bueno, aspirar a erradicar las agresiones en los centros sanitarios, que sabemos que es una tarea, bueno, no voy a decir imposible, pero bueno, casi imposible, pero si bien reducirla lo máximo posible. Yo en principio, pues nada más, darle la enhorabuena a los ponentes, muchas gracias y bueno, y gracias a todos por, bueno, por habernos soportado este ratito. Muchas gracias.